Este es el problema. Una red alimentando dos elementos A y B. Y queremos demostrar que el balance de potencias se satisface. Es decir, que toda la potencia que se genere en alguna parte del circuito iguala a toda la potencia que se consume en otra parte del circuito. ¿Cómo se hace? Pues comencemos observando que sin importar la polaridad de la red que alimenta los elementos, en últimas el resultado va a ser el mismo. Entonces no nos importa y no es esencial saber si el signo es positivo arriba o positivo abajo, en últimas da igual. Sin embargo, a la hora de hacer ecuaciones, pues nos toca asumir alguna polaridad y nos toca asumir algunos sentidos. Los sentidos que normalmente se conocen o se definen para la corriente es lo que se conoce con el nombre de convención pasiva de los signos para los elementos que consumen potencia. Sin embargo, no es obligatorio. Hoy, por ser el ejercicio básico sencillo, comencemos con esa suposición. Aquí está. Comenzamos diciendo que el terminal positivo es arriba para la red y el negativo es abajo. Como esta red es la que está alimentando los elementos A y B, entonces esas polaridades positiva y negativa se heredan y se ven como están ahí en el elemento B en la parte de abajo y en el elemento A en la parte de arriba. Esas a su vez me definen las polaridades negativo y positivo en el resto de los elementos, porque todos los elementos en electricidad tienen los dos. No pueden tener ambos positivos, no pueden tener ambos negativos, sino tiene que ser positivo y negativo. Es así que tenemos esta combinación entonces de signos. La corriente va en esta dirección de acuerdo con la convención pasiva de los signos. La corriente entra por el terminal positivo para un elemento que consume energía, como se supone que puede ser el A. Bien, ya definido esto, podemos empezar a mirar las ecuaciones. Miremos. La pregunta es si la sumatoria de potencias en ese circuito es igual a 0. Para eso comenzamos definiendo las potencias en cada uno de los elementos, tanto la red como el A como el B, y asumimos más y menos porque ese más o menos no lo sabemos. En la convención pasiva de los signos se conoce, pero como busco ir hacia algo más general, entonces dejémoslo general. ¿Cómo defino si esto es positivo o negativo? Tengo en cuenta la relación entre la polaridad del elemento y el sentido de la corriente en ese mismo elemento. Si la corriente entra por el terminal positivo, voy a asumir un signo positivo y en caso contrario, uno negativo. Dicho esto, ahora ya podemos expresar cada potencia en términos de voltaje y corriente, como está escrito en este momento. Por ejemplo, para la potencia en la red, tenemos el signo negativo porque la corriente entra por el terminal negativo por primera vez y sale por el positivo. Y además es voltaje por corriente como se define potencia. Pero entonces, ¿cuánto vale esto? Tenemos un problema porque esta es una ecuación que tiene 6 variables y no tenemos de dónde cogernos. La herramienta que nosotros utilizamos para solucionar y demostrar balances de potencia es la ley de Kirchhoff, tanto en su versión de corriente como en su versión de voltaje, las dos. Vamos a hacer los cálculos en los dos casos. Recordemos entonces el circuito y mencionemos los nombres de los nodos que nos hacían falta. Dadas estas definiciones de los nodos, ahora vamos a encontrar las corrientes en cada uno de los nodos. Bueno, cualquiera diría, pues no se necesita porque la corriente es la misma en todos los elementos. Pero viendo hacia algo general, es mejor pensar en debo aplicar una ley de Kirchhoff para cada nodo. Por ejemplo, en el nodo 1, la corriente N es igual a la A, que a su vez es igual a una corriente general I, y lo mismo para los otros nodos. Comparando las ecuaciones de estos tres nodos, en este caso podemos decir que las tres corrientes de cada de los tres elementos es la misma I. Ahora, no siempre va a ser así. En este caso dio eso, pero no siempre va a ser así. El mensaje es que debo calcular tantas ecuaciones de corriente como nodos tengan. Enseguida, miro los voltajes, miro un lazo y por cada lazo que encuentre en el circuito, evalúo los voltajes en ese lazo, la ley de Kirchhoff de voltajes. Prefiero verla de la siguiente manera, viendo no el signo como se acostumbra, sino miremos en dónde se incrementa en energía potencial eléctrica y en dónde se disminuye. Si se comienza en N3 y se recorre el circuito como está indicado ahí, primero en N, en la red, aumento en potencial. Después en A disminuyo en potencial porque voy de un terminal positivo a uno negativo. Y en B vuelvo a disminuir en potencial porque voy de un signo positivo a uno negativo.
De esta manera la ecuación para el voltaje queda expresada así. Más Vn porque incremento en potencial, menos Va porque disminuyo en potencial y menos Vb porque disminuyo también en potencial. La estructura del análisis entonces en esta segunda parte siempre va a ser la misma. Analizo corrientes, con ley de Kirchhoff de corrientes, asegurando que todas las corrientes en un nodo son cero, y luego analizo voltajes, asegurando que las corrientes en cada lazo, aquí solo hay uno, pero en cada lazo debe ser cero. Bien. Entonces volvamos a las ecuaciones que teníamos antes y démonos cuenta, aquí está la expresión de 6 términos que no sabíamos que ahora ya tenemos una herramienta, que son las ecuaciones tanto de corriente como de voltaje que salieron del análisis del circuito. ¿Qué podemos hacer? Veamos en este caso, y aquí es donde ya entra la experticia, o sea, toca practicar para poder aprender de saber cuál utilizo primero, cuál utilizo después. En este caso, por lo que se ve ahí, es mejor comenzar con la ecuación de corriente, porque tenemos las tres corrientes N, A y B, y las tres son iguales ahí. Entonces, si se reemplaza adecuadamente, como está aquí en este momento, pues el número de variables ya se disminuyó. Basta ahora con factorizar y vean los términos que tenemos. Esto es mucho más corto, esto es mucho más sencillo. Tenemos una corriente I multiplicada por una suma de voltajes. ¿Cuándo se cumple que esto sea igual a cero para que haya un balance de potencias? Pues se cumple o cuando la corriente I es cero, o cuando esa suma de voltajes es cero, o cuando las dos son cero. Sin embargo, el caso de I0 no se tiene en cuenta porque es un caso trivial. Estaría diciendo que el circuito no funciona. Queremos probar independientemente del valor de I que eso sea cero. O sea, lo que queremos probar es que esa sumatoria de voltajes es cero. Si eso es así, entonces la sumatoria de potencias es cero. Para eso podemos utilizar la ley de Kirchhoff de voltajes, como está en este momento. Vean que la sumatoria de voltajes arriba es igual a cero, porque lo dijo Kirchhoff haciendo el análisis en el lazo. Y eso se puede reemplazar a su vez por cero. O sea que tenemos ahora que 0 por I es igual a 0. Acabamos de probar que efectivamente, sin importar el valor de corriente en el circuito, la sumatoria de voltajes es 0 y por lo tanto, entonces, la sumatoria de potencias es 0. Bien podía haberse hecho esto desde un comienzo y mostrar así muy rápidamente, pero estamos buscando presentar en forma general el procedimiento que se hace para solucionar el circuito. Hemos demostrado que en este caso, la sumatoria, en esta configuración, la sumatoria de potencias es 0. Primero, sumamos las potencias, después utilizamos ley de Kirchhoff y después hacemos álgebra para demostrar que esa suma efectivamente es 0.